Bueno, lo primero, agradecer y felicitar por la organización del Congreso, y voy al grano porque tenemos poco tiempo y no voy a extenderme ni un minuto, si es posible. Vamos a ver. Antes de empezar, vamos a empezar diciendo quizás algo que es un tanto obvio, pero que no está de más concretar o puntualizar. Y es que cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, estamos hablando de bienes culturales de carácter inmueble, pero estamos hablando de bienes culturales. Y creo que esto es parte del problema o parte de la cuestión por la cual aún no está implementada una concepción más preventiva y una conservación preventiva en este tipo de bienes culturales. Entonces, cuando hablemos de un edificio, tenemos que entenderlo igual que un bien cultural de carácter mueble, como puede ser una obra de arte, una pintura o una escultura. Es verdad que hay que adaptar la metodología, puesto que un inmueble no podemos introducirlo en una vitrina con condiciones ambientales controladas, pero podemos aplicar los mismos conceptos, insisto, adaptando la metodología. Bien, dicho esto, si hablamos de gestión sostenible en el ámbito de los bienes culturales, no podemos obviar la conservación preventiva y viceversa. Si hablamos de conservación preventiva, estamos hablando de una gestión sostenible de los bienes culturales. Bien, y aunque sea muy rápido también, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Hoy en día está muy de moda la sostenibilidad medioambiental y las mejoras de eficiencia energética, etcétera, especialmente en el ámbito edificatorio. Por lo tanto, bien, pues tendríamos un tipo de sostenibilidad que sería la sostenibilidad medioambiental. Pero también hay otros tipos de sostenibilidad, como la económica, que me atrevería a decir que en el ámbito del patrimonio inmueble, cultural, es más importante, puesto que si no hay viabilidad económica, el edificio o el inmueble está destinado a deteriorarse, a degradarse y, por lo tanto, a tener pérdidas de esos valores patrimoniales que le otorgan esa consideración de bien cultural. Y también tenemos una sostenibilidad social que, precisamente por su condición de bien cultural, es muy relevante en este caso. Análogamente, pues una gestión sostenible estaría formada por estaría incluida la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social o cultural. Y a todo este concepto integral de sostenibilidad es al que denominamos sostenibilidad patrimonial, para referirnos a la sostenibilidad del patrimonio cultural. Bien, entonces, el objetivo de nuestro trabajo es integrar una metodología de gestión integral en este tipo de inmuebles que engloben estos conceptos y que en la que prevalezca sobre todo ese carácter de bien cultural y, por tanto, como veremos ahora, pues sea la gestión del patrimonio cultural la que tenga una especial relevancia en esta gestión integral. Empecemos por la gestión ambiental. Bueno, a un edificio histórico, pues hay cosas que no se le pueden hacer, pero siempre se puede analizar y evaluar su situación para implementar mejoras de eficiencia energética. Que la gestión integral, que la gestión ambiental o medioambiental tiene algunas particularidades o limitaciones cuando hablamos de edificios históricos. Pero en cualquier caso, siempre se puede mejorar, y además está vinculada a esa gestión económica, puesto que más allá de reducir esas emisiones de gases, vamos a reducir los consumos en el caso de los suministros, por ejemplo, ¿no? También es importante implementar gestión de residuos en estos edificios, y sería interesante estimar la huella de carbono que supone un edificio histórico, puesto que no tendría competencia con cualquier edificio contemporáneo, por muy eficiente y por muy ecológico que fuera, ya que está construido con técnicas tradicionales y con materiales muy naturales, de manera que, bueno, pues sería un tema interesante. En el ámbito de la gestión de los servicios,
ya existen experiencias en otros sectores, como son el sector, bueno, el sector industrial o en el de oficinas, etcétera. En el ámbito del facility management, que viene a ser una gestión de infraestructuras y servicios, de todos los servicios necesarios para la actividad que se desarrolle en ese edificio, pues los suministros, los servicios de limpieza, de vigilancia, de conserjería, de mantenimiento ordinario, de mantenimiento de instalaciones, etc. Bien, de nuevo sería adaptar estas estrategias que ya existen al carácter patrimonial de nuestro bien cultural inmueble. También del mundo y del ámbito de la gestión de activos inmobiliarios para determinar esos periodos de amortización o determinación de la rentabilidad, que, ojo, una cosa, en el ámbito del patrimonio cultural, la rentabilidad no siempre es económica, o no solo es económica, o no tiene por qué serlo. Y por último y más importante de todos, como decía, es la gestión del patrimonio cultural propiamente dicho. Y más allá del proyecto cultural que pueda existir o no, de la gestión del bien cultural, bueno, pues en las cuales lo más importante es la conservación preventiva como estrategia prioritaria de gestión, que se implementa a través de un plan de conservación preventiva que se elabora ad hoc específico para cada edificio en base a una evaluación de análisis de riesgos y de vulnerabilidad, fundamentalmente. Y la gestión de emergencias en patrimonio cultural, los planes de salvaguarda también estarían dentro de este ámbito y de esta gestión integral. Entonces, bueno, este modelo basado en la gestión medioambiental de los servicios y el bien cultural, al final la conservación preventiva se extiende a todo, es transversal y debe abarcar todos los procesos de esa gestión integral. Y debe ser la estrategia prioritaria en la gestión de bienes culturales de carácter inmueble. Y como ya he perdido demasiado tiempo, bueno, os paso rápidamente, nada, quedan 3, pero tienen bastante contenido. Es las características de la conservación preventiva. Imagino que en este ámbito todos la conocemos, pero bueno, no está mal tampoco pues, revisarlas o tenerlas presentes, puesto que no se puede confundir sobre todo la conservación preventiva con un mantenimiento preventivo al que estamos habituados, un entretenimiento habitual de los edificios. Es otra cosa, es una disciplina en sí misma que tiene su origen en el ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales de carácter mueble y que debemos aplicarla también a los bienes culturales inmuebles. Las ventajas son muchas, pero fundamentalmente también económicas, porque reduce los costes y genera ahorros importantes a medio y largo plazo, aparte de salvaguardar el bien cultural y sus valores patrimoniales. Un concepto importante es que prevalecen medidas indirectas frente a la intervención directa y también aumenta la rentabilidad de las inversiones, puesto que el edificio se conserva en buen estado durante más tiempo que si no lo implementáramos. Y por último, las dificultades que tiene la conservación preventiva es, primero, que no existe esta cultura de conservación. Segundo, que los beneficios económicos son difíciles de cuantificar, aunque no debería ser un problema, porque es evidente que se generan beneficios económicos. En cualquier caso, es mucho más costoso restaurar un elemento histórico o artístico que conservarlo. Por tanto, también un problema es la financiación, porque es algo que no se ve y por tanto es difícil de financiar o de pagar, porque aunque sea mínima requiere una pequeña inversión inicial. En ocasiones requiere cambios organizativos, puesto que el uso del edificio también tiene mucho que ver con su conservación y con sus deterioros. La dificultad añadida es que hay que adelantarse al daño. Ese carácter predictivo, bueno, pues le da una dificultad vamos terminando. Añadida, sí, esta es la última, y que, bueno, pues requeriremos profesionales especializados en este ámbito de la conservación de bienes culturales e inmuebles para poder hacer estos planes. Por último, el patrimonio no siempre es el core business o la actividad fundamental de la institución o la organización que tiene este o estos inmuebles patrimoniales y por tanto es un hándicap. Bien, y con esto pues termino. Muchas gracias. Disculpad por los problemillas estos técnicos y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Manuel.